Buenos días, estudiantes. Hoy día vamos a continuar con lo que estamos viendo durante la unidad 1. Este caso vamos a profundizar más en lo que corresponde a evolución. El objetivo de la clase de hoy día es conocer las teorías de evolución de Darwin y Wallace. Bien, bien, comenzamos con la teoría de evolución de Darwin. Charles Darwin realiza su teoría basado en el viaje que realiza él desde Plymouth, desde Inglaterra, viajando a través o alrededor del mundo. Especialmente él va a realizar o va a decantar toda su teoría en sus observaciones de la isla Galápagos, que es, y probablemente tal, no en todas las especies de la isla Galápagos, sino que en especial de una sola especie dentro de la isla Galápagos que llama su atención, que son los pinzones. A través de ellos realiza su teoría de evolución debido a que a él le llama la atención ciertas características que ven en los pinzones. ¿Cuáles son estas? Observa que en esta isla existen diferentes tipos y diferentes formas de pinzones, especialmente o probablemente tal en la forma de su pico. Dependiendo de qué sectores de la isla él llegaba o observaba, veía que los picos de los pinzones tenían diferentes formas y tenían diferentes tamaños, dependiendo exactamente de qué comían y qué estaba y de qué formas conseguían su alimento. Basado en eso, se fijó que los picos cambiaban o se diferenciaban de esa forma, por lo que llegó a la conclusión de su bajo, bajo esas observaciones llegó a su conclusión de su teoría de que durante mucho tiempo existió por así decirlo, un pinzón ancestral o un pinzón muy, muy antiguo, el cual a la vez tenía diferentes o una gran cantidad de descendencia. Estas descendencias, dependiendo del lugar en donde se encontraban, algunas de ellas perecían y otras se mantenían vivas debido a que, debido a su diferenciación y a su variación, algunas tenían ciertas características que le permitían sobrevivir a ese lugar y a ese ambiente. Y también a que no sean depredados por ciertos depredadores, como se ve en la imagen o en el ejemplo que estamos mostrando de este lado. Si en un cierto caso, en ciertos ratones, la variabilidad que hay en ciertos ratones, vamos a obtener ratones de color oscuros y otros de color claros. Dependiendo de que el depredador vea mejor a claros o a oscuros, el que no es visto de buena forma por el halcón va a sobrevivir y por ende va a ser el que va a seguir reproduciéndose. Eso es lo que observó también Darwin, eso es lo que observó Darwin, y a eso le llamó su teoría, o lo llamó teoría de selección natural. Quiere decir que la naturaleza selecciona naturalmente dependiendo de ciertas características que son las más aptas para sobrevivir, y las que no son aptas para sobrevivir son depredadas por el depredador. Esto corresponde a netamente lo que corresponde a teoría de selección natural que Darwin propone. Pero hay otro investigador o otro naturalista que realiza llega a esta misma conclusión, pero en un camino diferente. Y este es el señor Wallace. Wallace hace el mismo viaje, realiza el mismo viaje que hace Darwin, pero no por el mundo, sino que lo hace solamente hacia un sector, hacia Indonesia. En sus viajes hacia Indonesia, el señor Wallace hace las mismas conclusiones, o llega a casi las mismas conclusiones que Darwin, pero le agrega un cierto componente más, que es el componente de la presión. No estamos hablando de la presión de la atmósfera, sino que estamos hablando de una presión que corresponde a la presión natural, o una presión que se genera naturalmente o por la naturaleza. ¿Qué presión estamos hablando? Estamos hablando de presiones como recursos limitados, es decir, el alimento es limitado en un lugar, falta el alimento. El hábitat también es limitado, es decir, que la cantidad de terreno o el lugar del hábitat que es buena para la especie es bastante poco y es bastante acotado, y no hay más lugares donde vivir, o si hay otros lugares donde vivir, pero hay ciertas otras presiones, como también
como lo es la escasez de parejas o los depredadores también presentes. Todos estos, todas estas presiones que van generándose sobre la especie también influyen a que estas especies evolucionen o cambien sus características para poder adaptarse a este nuevo ambiente y poder sobrevivir al ambiente. Por ende, todos los individuos que sean adaptados al nuevo ambiente bajo estas presiones van a poder sobrevivir, y las que no, obviamente, van a perecer. Esto es lo que Wallace agrega o crea como su propia teoría de la evolución, que, que luego de que estos dos grandes científicos que vivieron justamente en el mismo tiempo, realizan sus propias conclusiones, leen sus propias conclusiones y llegan a una cierta conclusión, a una teoría única de la evolución, la cual se basa en las dos grandes conclusiones que llegaron los dos, la cual es que la teoría de evolución o la teoría de, de la selección natural va a basarse en que la presión que genera el ambiente sobre un animal y bajo toda su variabilidad o todas las variaciones de la especie que tiene este animal van a producirse sobre ellas, y la especie que esté más capacitada para poder adaptarse a todas estas presiones va a ser la que va a sobrevivir y la que va a continuar con la herencia y con la generación de nuevas especies. Las que no van a perecer y quedan fuera, por así llamarlo, de lo que corresponde a la, la evolución constante. Entonces basaríamos entonces que la teoría de evolución de selección natural se basa en estos dos principios, en la presión y en la variabilidad que hay de la especie, y en un punto que Darwin toma, que corresponde a que todas y cada una de las especies que nombramos, o todas las especies que vemos que genera una distinta especie, tienen de por sí un ancestro común, vienen de un organismo ancestral o antiguo de la cual vienen o de la cual pertenecen. De esa forma también le da cierta una cierta notoriedad y una cierta validez a lo que hablamos en la clase anterior, que es sobre los fósiles. Basado en eso podemos ver que existen ancestros comunes dentro de las diferentes especies de animales. Con eso, eso es, con eso terminamos lo que es la explicación de la teoría de evolución tanto de Wallace como la de Darwin, y cómo llegaron a ser una sola la teoría. Con esto dicho, terminamos lo que es la clase de hoy, correspondiente a solamente la evolución. La próxima clase vamos a hablar de las diferentes evidencias que hay para soportar a estas teorías, como lo son la anatomía comparada, es decir, necesariamente la anatomía en lo que es restos de huesos o los huesos propiamente tal, y también lo que corresponde a la anatomía de los embriones, en lo cual hay ciertas características que son muy parecidas en embriones. Y eso lo iríamos viendo la clase siguiente. Recuerden que toda esta información y tanto esta información como la que está en el libro deben de utilizarla para responder las actividades que están propuestas en el libro, que las cuales las deben realizar y enviarlas como fotografías en la plataforma estratégica. No lo olviden subirlas, ya que eso corresponde a una nota, y las notas, como ya vamos diciendo, son sumativas y se van sumando para la nota final. Así que el no hacer una actividad va a tener una nota negativa. Así que por favor realicen las actividades, y si tienen alguna duda, realícenla y pregúntenla. No se queden con la duda. Con eso dicho, terminamos la clase de hoy.